Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas para psicólogos. Este día vamos a grabar un capítulo bien interesante. A lo mejor no es una película en tendencia, pero es una película bien llegadora. Tenemos invitado nuevo el día de hoy. ¡Oh! Alexis, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Preséntate. Bien, bien. Pues mi nombre es Alexis. Y pues ya. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde trabajas? Tengo 26 años y trabajo en una empresa que se llama AP. Con nosotros. Trabajo en una empresa que no quiero decir el nombre porque me explotan. Una empresa que debería subir su salario. Sí, una empresa que paga muy poquito, creo yo. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Es curioso porque esta película la recomendé yo. Sí. Ya teníamos rato queriendo grabar con Alexis y queríamos tocar no por moda, no por generar conflicto, no por nada, pero sentía yo que no habíamos hablado nunca o hay pocos podcasts que no son referentes o que no están, ¿cómo se puede decir? Que no son especializados, por ejemplo, en la comunidad LGBT. No, o que probablemente están especializados nada más en la comunidad LGBT y ya de ahí es lo único que tocan. Y otros temas y otros podcasts que no tocan para nada la comunidad LGBT. Exactamente. Que ni siquiera la voltean a ver. Ajá, sí. A eso me refiero, que son pocos los podcasts que no son de la comunidad LGBT que hablan de temas LGBT. Entonces, de hecho, cuando anduve buscando como resumen o no sé, alguna comentarios acerca de esta película, había muy pocos. Casi no me encontré videos sobre esta película. Probablemente una porque ya salió hace 8 años, creo. Una, esa puede ser, ¿no? Y otra porque pues nunca fue como algo muy sonado. Vi, se me hace bien interesante, porque cuando me la recomendaste y la vi, dije, a la madre la película esta. Incluso cuando le dije a Alexis que la viera, yo llegué al trabajo acá bien a gusto y se va saliendo Alexis del baño. ¿Qué me tienen llorando? Y que sabe qué, porque la película es muy buena, es muy llegadora, independientemente si eres parte de la comunidad o no. Eso es lo que se me hace bien importante. Y también se me hace bien raro que no haya sonado tanto. Yo ni siquiera la había escuchado mencionar, pues. ¿Sí? Entonces, va a ser una película muy buena. Habla totalmente de la comunidad y de la lucha. Pero más allá de eso, habla de historias de amor. Habla de historias de guerra, por llamarle así. Entonces, pero antes que nada, pues muchas gracias. Lash, ¿cómo estás? Excelente. Entonces ahí está Lash en la pro. Ya saben que ahorita también van a grabar un podcast de Lash, dicen las malas lenguas, con el invitado Tony. De hecho, güey, una pinches 2 o 3 días, güey, así bien intensos para mí, preparándome para el podcast de Lash, preparándome para este podcast, güey. No, otra vez nunca había estudiado tanto en mi vida, güey. Y pues muchas gracias a nuestros patrocinadores: Paradox, AP Home, Betos Coffee y Tacomóvil Amaya. No se me pasó ninguno, ¿verdad? Creo que no. Ok, ahora sí, empezamos con esta película que se llama Un Corazón Normal o The Normal Heart. Sí, no me quedo. No se llama así en inglés. Así no se dice. Sí se llama así. ¿De qué se trata la película, Tony? ¿De qué se trata? Mira, Un Corazón Normal está situada en Nueva York de 1980. Bueno, de los 80. Eso sí es importante saber, ¿no? Que está situada en Nueva York de 1980. En los 80s, hay un movimiento. Ojo, ahora voy a querer empezar con un trasfondo para dar contexto, ¿no? A finales de los 60s, en Nueva York o en todo el mundo, la comunidad LGBT no contaba con muchos de los derechos con los que cuenta hoy. Creo que siguen faltando cosas que para la comunidad LGBT, pero en ese tiempo pues no había absolutamente era totalmente nada, ¿no? nulo, ¿no? De hecho, estaba viendo un video de la historia de la comunidad, y tú puedes ver, por ejemplo, a gays que hubo un emperador romano que era travesti. Ojo, en ese tiempo no se estaba como acuñado el término, pero el vato, bueno, aquí quiero ser
muy así, ¿no? Es bien difícil. A lo mejor también por eso muchos podcasts no se animan a hablar, porque es muy difícil hablar sin pisar a lo mejor algún callo para ser políticamente correcto. Neta, de antemano, discúlpenme. ¿Por qué? Porque soy un ignorante del tema. Convivo mucho tiempo con personas de la comunidad. Hay personas muy cercanas a mí de la comunidad, pero la neta es difícil aprenderse como muchos términos, sobre todo cuando no estás como en el día a día o eso. Entonces, si me equivoco al referirme a alguien, yo creo que hablo por todos, ¿no? Hasta por el Alexis. Si me equivoco al referirme de alguna manera, créanme. No se agüiten. No se agüiten. Viene de la ignorancia. No es con mala intención, es plena ignorancia, que estamos buscando acabar con esa ignorancia, pero es cosa difícil. Pero bueno, en este caso, este emperador no es travesti, más bien yo creo que era trans o estaba en ese proceso porque él quería ser mujer. Él se sentía mujer. Y de hecho él intentó como hacerse un cambio de sexo, pero pues era Roma de los 400, entonces pues era como muy difícil, ¿no? Pero se vestía tal cual como mujer, ¿no? La principal estigmatización de la comunidad empieza por el cristianismo, ¿no? Cuando el cristianismo empieza a tomar mucha fuerza en el Imperio Romano es cuando empieza esta de que, ¿sabes qué? Esto es malo, esto es pecado, esto no está bien. Sobre todo, yo soy una persona que asiste o asistía más bien constantemente a la iglesia. He estado en grupos de jóvenes, en grupos religiosos mucho tiempo. Nunca he tenido ningún problema en aceptar que amor es amor y que lo primero que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo fue el amor al prójimo y no dijo prójimo de este color, de este. No, es el amor, es amor. Pero la iglesia tuvo gran culpa de esta estigmatización, sobre todo por San Agustín y ahorita se me olvidó el otro, pero eran dos santos que fueron Santo Tomás. Bien interesante porque primero se convirtió en un pecado y después como que evolucionó y le llamaron enfermedad, ¿no? Oye, entonces evolucionó a un trastorno. Pero en el Inter, güey, es que ha sido como un sub y baja, güey, para la comunidad LGBTIQ. y muchas Q y muchas demás. Voy a decir LGBT porque es cortito. Okay. Ha sido como un sub y baja de emociones o de situaciones más bien para la comunidad. ¿Por qué? Porque en un tiempo la iglesia lo estigmatizó, pero no sé si sabían. Yo no sabía, güey. En un tiempo la iglesia lo aceptó, güey. Y hubo matrimonios homosexuales dentro de la iglesia, güey. No eran de hecho matrimonios en sí. Tenía como un nombre así como de la hermandacidad. La concubinato. Y la iglesia lo aceptó, ¿no? Pero después llegan las monarquías y todo eso y lo vuelve a aplastar. Y así, güey, ha sido un sub y baja de derechos, de no derechos. En la antigua Grecia, por ejemplo, no tenían ningún pedo, güey. El único problema es, no, si son dos mujeres no se puede. Y si son dos hombres de la misma edad, no. Y si son de la misma edad o si son de la misma clase social, no. Siempre debe de haber, ahí como que se inventó el activo pasivo, ¿no? Sí, el activo era el adulto adinerado y el pasivo era el joven. Para el sur del país le llamamos de otra manera. Eran los mayates. Sí, la neta. Es que sí se conoce, pues. Y no estoy queriendo ser ofensivo. Es coloquialmente como se le conoce. Lo que le dicen en el barrio. Sí. Es que así es. Por ejemplo, aquí la otra vez tocábamos ese tema que yo en varias ocasiones en pláticas que hemos tenido con ellos, de repente yo uso la palabra mayate. Pero aquí, me decía el Tony, aquí casi no se usa. O sea, casi no. Y allá la otra vez yo les estaba explicando que es prácticamente él es el vato, el que tiene feria. El que tiene feria o como el sugar daddy, por ejemplo. Así. Y que al gay más femenino le atrae más, pues, o sea, y siempre hay como ese tipo de... Y que comúnmente son más jóvenes, sí. Que ojo, yo quiero mencionar esto. Por ejemplo, ahorita Alex acaba de mencionar que él menciona esas palabras platicando con nosotros y nosotros jugamos y lo que sea. Y eso es algo bien importante de saber, ¿no? Claro que se puede tener una relación de amistad fuerte y de jugar de esa manera. Y cuando tú tienes un amigo y te dan permiso y es consensuado, ¿no? Las bromas o los juegos. Y es bien fregón, ¿no? Entonces,
Yo siento que hay personas que no se prestan tanto por el miedo a ese tipo de cosas. Y obviamente hay personas que terminan siendo muy agresivos en sus palabras. Pero, ¿eres gay, Alex? No sé qué estoy haciendo aquí. No sé por qué me invitaron. Ahorita que dices eso es que yo creo que va también mucho de la confianza que tengas con las personas. Claro. Porque si vienes, por ejemplo, si yo así me llevo contigo o con el Tony, es como, ok, ustedes saben hasta qué límites hay. Y creo que y viceversa. O sea, de la manera en la que ustedes también yo les pueda decir algo pesado o de cura. Pero si viene a alguien que realmente, como Lash, por ejemplo, que venga y que me diga algo así, es como... Sí, que de buenas a primeras llegue y te diga. Es invasivo, ¿no? Sí, es falta de respeto. Y no nada más es en ese tema, es en cualquier tema también, güey. Así como, oye, güey, si no nos llevamos pesado tú y yo, ¿por qué chingados vienes a decirme tal cosa, no? Pero sobre todo en este tipo de temas o en este tipo de situaciones, todavía siento que sí es un poco más delicado, ¿no? Pero bueno, nada más para poner de contexto y empezar con la película. A principios del siglo pasado, también la comunidad estaba así como totalmente oprimida, era pecado, se nombró, ahorita les decía, en ese momento lo mejor que le pudo pasar, para que vean qué tan pirata estaba la situación, lo mejor que le pudo pasar a la comunidad fue... ¿Una enfermedad? Que la diagnosticaran como una enfermedad, que la nombraran como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dijo, ¿sabes qué? Ser gay es una enfermedad. Y empezaron a hacerles lobotomías y esas madres. Sí. Pero cuando menos ya los dejaban como, ok. Los aceptaban así como, ay, es que estás enfermito. Que ojo, también, híjole, hay unos experimentos y ahorita que estamos hablando de psicología, ¿no? Bien turbios ahí. Por ejemplo, había un experimento que se hacía con personas de la comunidad en aquellos tiempos. En psicología hay algo que se llama condicionamiento. Aquí hablamos mucho del perrito de Pavlov, ¿no? Entonces, cuando el perrito de Pavlov, si tú le das un estímulo positivo, llega, por ejemplo, que le dan las croquetas y le tocabas la campana y se las dabas constantemente de la misma manera hasta que nada más tocabas la campana y el perrito empezaba a salivar. Entonces, con la comunidad hacían un experimento algo muy parecido, pero no tan bonito. ¿Qué era lo que hacían? Ponían a un hombre homosexual. Entonces le ponían una presentación de imágenes de hombres, ¿no? Y al ver a la imagen del hombre generaban choques eléctricos, ¿no? Entonces, sí, y eso es para generar una asociación negativa o aberración hacia la figura masculina y ponían una figura femenina y generaban un estímulo refuerzo positivo, ¿no? Sí, de hecho se curaban. Obviamente nos pudimos dar cuenta que no funcionó para ni madres, ¿no? De hecho, pero es lo que se hacía. Apenas estábamos mirando la serie de La Casa de las Flores y hay una escena, bueno, hay un personaje que es homosexual que está con uno más chico que él. Es una persona como de 40 años, algo así. Entonces quiere tener un hijo y como que eso se le mete mucho a la cabeza, que quiere tener un hijo, pero que pues es complicado. Y se va a una de estas como sectas para que te conviertas en heterosexual. Porque un primo de él estuvo ahí y ya se curó. Pero neta ves al personaje y es como, bueno. Así como un curado que digas. Hermana. Hay una escena donde está con los... en la cabeza que le ponen como un casco para darle toques y en la pantalla está que sale como un hombre y una mujer teniendo relaciones. Pues así como que se lo mete a la cabeza que eso es lo normal, por así decirlo. Ajá, sí. Entonces, está bien. Y son cosas que pasaban hace mucho, pero de todas maneras siguen pasando. Pasaban no hace tanto. De hecho, por ejemplo, hace unos años, ¿cómo se llama? Mauricio Clark que empezó a sacar que había una cura y... Pero bueno, la película. Seguimos. Ya voy llegando. En los 30, por ejemplo. Ya voy llegando, verdad. Tengo que llegar a los 80 nada más, güey. Cerquita. Se nombró como una enfermedad y luego aparecen unos... En Alemania se pone una ley donde fue el primer lugar donde se puso una ley de que ser homosexual ya no era nada más pecado, era un crimen. Era ilegal. Era ilegal. Okay. Luego lo quitan, pero luego llega un señor que casi no tenía complejos, de nombre Adolfo. Y vuelve a poner esa ley y hay algo que no se conoce mucho en la historia. Hay dos situaciones de la Segunda Guerra Mundial que no se conoce mucho en la historia y que... De hecho, en la película lo mencionan una de ellas. Alan Turing. Una es Alan Turing y otra es de que en los campos de concentración no solamente había judíos, también había homosexuales. A los judíos los marcaban de una manera, a los homosexuales los marcaban poniéndoles un triangulito invertido de color rosa. Y
murieron más de 500,000 de homosexuales en campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sabía ese dato hasta hace menos de 24 horas. Entonces es algo así. Y he dado clases como de Segunda Guerra Mundial en preparatoria y cosas así. Y digo, güey, esos datos comúnmente no están en los libros. Y de Alan Turing no supimos hasta que sale la película de Código Enigma con este dato, con el Doctor Strange, con Dominic Cumberbatch, de que realmente un gay fue la persona que descifró el enigma o el código de los nazis, y con eso se empezó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, a él le quisieron hacer una terapia de conversión que al final no funcionó y se terminó suicidando con una manzana de cianuro. Y fíjate, aún así, él tuvo una oportunidad que mucha gente no tenía. O sea, aunque haya tenido un final trágico, para que vean qué tan pirata, estamos poniendo en contexto toda la situación, qué tan pirata. En Inglaterra, hasta los años 80, ser gay era cárcel o era... ¿cómo se llama? Cárcel, no la hoguera. Te podían ahorcar todavía en los 80. Entonces, Alan Turing, cuando menos por haber salvado entre comillas, por haber salvado a la humanidad, pero por no ser heterosexual, le dijeron, no, ve a terapia, si no te vamos a tener que colgar o te vamos a tener que meter a la cárcel. Se decidió suicidarse, güey. Que esa comparación está bien cabrona, güey. Es como... Es más peligroso, güey. Sí. Es más recompensado ser heterosexual que salvar a la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que dato curioso, la manzanita mordida de Apple es representación a Alan Turing del suicidio, ¿no? ¿Y qué pasa? En los 60s, la comunidad homosexual la comunidad LGBT estaba pues muy oprimida. Y estábamos en todo este rollo de amor y paz y todas esas ondas, ¿no? Pero sobre todo en Nueva York, que era donde estaba más concentrada la comunidad, se tenían que esconder. ¿Por qué? Porque los podían meter a la cárcel, no podían ni siquiera agarrarse de la mano, mucho menos besarse o demostrar algún tipo de cariño. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer. Todo el tiempo va a haber alguien que quiere hacer negocios. Y sobre todo el tiempo... El mercado LGBT ha sido un mercado muy atractivo sigue siendo para hasta el 2022, muchas empresas. Y ni modo. De hecho, en clases de marketing yo tenía así como, concéntrate mucho en el mercado LGBT porque es el mercado que más gasta. ¿Por qué? Porque comúnmente no tienen hijos y comúnmente ya son personas adultas con unas entradas económicas por encima de la media y que no tienen la responsabilidad de gastar en escuelas, en colegiaturas, en ropa para sus hijos y pueden gastar en ellos un montón. En mascotas, en comida, en ropa, en viajes, gastan un montón. Y hay muchas empresas que se centran en ese mercado, aunque no lo digan. ¿Qué pasó en el Nueva York de los 50, 60? Había una familia que era parte de la mafia de Nueva York que empezó a abrir los clubs, los bar gay. Okay. Y era el lugar donde los gays tenían como el espacio para poder demostrarse cariño, poder estar sin que los molestaran. Hasta que la policía se dio cuenta, empezaron a extorsionarlos, empezaron a meterlos a la cárcel, hasta que en el 28 de junio, creo que sí, 28 de junio de 1969, una persona, es que no recuerdo si era travesti o era trans. Para mí, la guerra, estoy casi seguro. Ahora sí que chingo a mi madre si no. Perdón, Lulu. Pero yo creo que la guerra la pelea, la lucha por los derechos gays empezó con un taconazo volando, güey. Era un trans, güey, que lo quisieron meter a una patrulla. Era un trans o un travesti, no recuerdo exactamente. Lo quisieron meter a una patrulla, no se dejó. Y golpeó a uno de los policías y empezaron a volar cosas. Lo primero que haber volado era un pinche tacón del trans. ¡Órale, culero! Y a la bestia. Y los gays dijeron, sí podemos. Pues, o sea, sí. Y empezaron, duraron peleando 6 días, güey. No de que la pelea duró 6 días continuos. Sí, pero los 6 días era de, vengan, putos, órale, déjense venir. Putos no es una palabra homofóbica. Realmente era de, putos de culones. Déjense venir. Y los gays se enfrentaron con ellos. Y ahí empezaron a darse cuenta que juntos podían defenderse y podían tener sus derechos. La película está situada 5 o 6 años después. Bueno, 10 años después de esta situación. ¿Por qué? Porque la lucha la empiezan a ganar a principios de los 70s.
y empiezan a tener derechos y en Nueva York empiezan a poder demostrarse su cariño, su amor y poder andar libremente. Ahora, empiezo con la película. La película empieza en un viaje que están haciendo un grupo. Hulk. Que el protagonista es Mark Ruffalo, que es Hulk. El otro día el Tony me dijo algo bien interesante. Al primer minuto, güey, se te olvida que ese vato es Hulk. ¿Sí? O sea, es tan bueno actuando, o a lo mejor no sé qué tanto, ¿verdad? No sé qué tanto la actuación. Pero, pues no, nunca se ha sabido que él sea gay. No. Pero es muy bueno, un gran actor. Pero es un gran actor. Mira, güey, yo también estoy peleado con esa onda, güey. Porque, por ejemplo, el personaje Matt Bomer se llama, o Bomer, aquí Bomer, que es el Félix, que es el novio o la pareja de Hulk. De Ned. Es que estoy con Hulk. De Ned. Ese vato iba a ser el de 50 sombras de Grey, güey. Y no lo dejaron ser, güey. Porque era gay. Güey, están actuando, güey. O sea, como Mark Ruffalo hizo. Está si actuando no un es papel. Gay, haz un papel de gay muy cabrón. Porque yo le decía ayer a Ana. Y era el protagonista, güey. Sí, o sea, güey. no era cualquiera, era el protagonista. Y nunca fue así como... yo le decía a Anaís ayer. Es que no actúa afeminado como lo clásico que cualquier persona podría hacer. Los clichés de muchos de los programas que veíamos en Televisa, por ejemplo. No era Somos los Comediantes, pues. Sí, de que, es que voy a hacer el papel de gay y se ponían una camisetita así. Güey, no mames. Hacía ciertos ademanes o ciertas cositas. Es lo que estábamos hablando ayer. ¿Te acuerdas? Que a la fiesta, güey. O sea, no necesitaba decirte soy gay para decir, güey, exacto, es gay. Porque hacía la mano a lo mejor de alguna manera y tú decías... De hecho, el Alexis me estaba comentando algo así. Es que digo que ayer le estaba diciendo que él me decía que era un muy buen actor porque en cuanto empieza la película, a los minutos se te olvida que es Hulk. O que es él, pues. Y le digo, es que es como esos detallitos que él hacía, el movimiento de manos o alguna más como paradito así rarito. Es como que así era, güey, pero pues no... Bien sutil. Ajá, sí, era muy sutil. Muy sutil. Y está bien fregón este vato porque es el más agresivo, es el más luchón, es el más confrontativo. O sea, le tienen miedo, ¿verdad? Hasta su mismo equipo le tiene miedo. Sí, y te das cuenta de que es homosexual sin que él te diga soy homosexual, ¿no? Eso es bien interesante porque maneja esas dos cosas, ¿no? Que no están peleadas una con la otra. Sí, y Ned es escritor, güey. O sea, ni siquiera es como por ejemplo, el otro personaje que se llamaba Bruce, ¿no? Que era su mejor amigo, el güerito, que es el presidente del consejo. Del consejo. Él era boina verde, era soldado, pues. Sí. Pero nunca se comporta de esa manera como se comporta Ned, pues, que era un escritor. Pero bueno, Ned va en camino a una fiesta que creo que es en los Hampton. Es una fiesta que va a durar como un fin de semana. Sí. Ojo, en los 80. Y también esto tiene mucho que ver de la situación que estaba pasando. En los 80... acababan de obtener sus derechos la comunidad LGBT. Estaban vueltos locos, güey. Sí. Les acababan de decir, ok, ya puedes agarrar de la mano a tu pareja, ya se pueden besar en público sin ningún problema. Aprovechaban, güey, donde pudieran y se acostaban con quien pudieran, güey, porque ahora lo podían hacer. Duraron siglos reprimidos y de repente le dicen, Simón, denle. Date. Se volvieron locos, güey. Que ojo, cuando dijiste acaban de tener eso, es real esto. Para que dejara de ser un trastorno, se hizo una encuesta a como 10,000 psiquiatras, como 8,000 más o menos, ¿no? Y según esto, 5,000, para rondar los números, votaron en que se quitara como trastorno mental y 3,000 votaron de que no se quitara. O sea, estuvo muy pareja la pelea, güey. No fue mucho la diferencia. Sí, y realmente fue en esos años, en los 1980, y a partir de ahí viene toda esta revolución sexual, ¿no? Sí, estaban vueltos locos, toda la comunidad, sobre todo todos los gays, hombres, estaban a la bestia, güey. Entonces empieza la película en una fiesta donde es un degenere total, donde va caminando por una banquetita ahí, un pasillito, el Ned, y ve a 4 cabrones. Un horchatón. Es lo que le decía, porque yo no sabía nada de la película. Y le digo, le digo, no tiene ni 5 minutos la película. Y va un hombre atrás desnudo. Así, con la esa ahí. Le digo, y yo, ¿qué está viendo el Diego? Que me tiene viendo el Tony. Güey, es bien acá.
Yo, repito, yo se la recomendé porque yo la vi cuando salió, güey. Sobre todo porque en ese tiempo había un programa que se llamaba Dispara, Margot Dispara. Y el Horacio Villalobos, ojo, la película está basada en una obra de teatro. En realidad la película nace como una obra de teatro, no como una película en sí. Y la obra de teatro esa la representaba Horacio Villalobos aquí en México, que hacía el papel de Jim Parsons, de Sheldon. Y ahí fue donde yo escuché, porque él estaba haciendo la obra en México y de repente sale la película y dijo, bueno, qué gran publicidad para mi obra, porque está la película. Y él hablaba mucho de eso. Y yo dije, a ver, pues vamos a ver la película, a ver qué tal. A veces Horacio Villalobos a veces me caía muy bien porque estaba curado, pero a veces me caía muy mal porque era muy así acá, güey. Y dije, a ver, voy a ver si tanto que alucina de que está muy suave, y a la bestia se me hizo bien chingona toda la historia. Sí. Entonces están en esta fiesta y de repente va un muchacho corriendo que va muy atlético, que era la pareja en ese momento de Bruce. Va corriendo por la playa y de repente pum, se cae y empieza a vomitar. Y luego, ¿qué tienes? No, es que me mareé y la madre, no, y lo paran ahí y ya lo atienden, ¿no? A Annette se le hace raro. ¿Por qué? Porque era una persona muy atlética que de repente se desvaneciera por la playa. Se le hizo muy raro. Y él estaba leyendo un artículo que habían encontrado un cáncer que afectaba a los gays. Que está muy despectivo porque le llamaban literal el cáncer gay. O sea, está muy agresivo. Completamente, ¿no? Y en ese momento había habido 30 personas que habían presentado en un lapso de 3 años. De 3, 4 años que habían presentado el cáncer gay. Y la madre, él estaba leyendo eso porque él era un escritor y estaba leyendo algunos artículos porque acaba de sacar un libro. Y se queda muy clavado con esa onda, ¿no? Y ya, corte siguiente escena, él va con una doctora que es la que había atendido a ese cáncer. Está con esa doctora cuando de repente entran corriendo 2 personas con un vato agarrándolo, uno de las piernas, otro de los hombros, y no sé qué, y son sus amigos. Se dan cuenta que son sus amigos, y la persona que llevan ahí, que llevan enfermo, es la misma persona que se había desvanecido en la playa, ¿no? Y llega y tiene unas manchas, está totalmente flaco, está muy mal. Y empiezan a darse cuenta que esa enfermedad realmente no era un cáncer, era una enfermedad diferente que estaba atacando a todos, a la mayoría solamente a gays, y no saben qué es, hasta que de tiempo después lo empiezan a llamar SIDA. Es la aparición del SIDA en la humanidad en los 80 en Nueva York. Ahí fue donde se empezó a ver esta enfermedad, y de eso trata la película, de cómo el SIDA, al empezar en la comunidad, sobre todo en los homosexuales, en los hombres, fue una enfermedad que durante 5 años el gobierno no le puso atención. Es la lucha de Ned, de Tommy, de Bruce, de la doctora Emma, de cómo hacer de que se vea esta enfermedad, de que estaba matando homosexuales, pues. Y el gobierno no les presta atención. Ellos muere el novio de Bruce, y no sé qué pedo, porque Bruce luego se le vuelve a morir otro novio, y luego después tiene otro novio que es modelo. Y tú lo ves que va en la pasarela y lo ves muy maquillado, ¿no? Y ya cuando se baja empiezas a ver las manchas, ¿no? Que él se cubría para que nadie supiera. Antes de esto yo quiero hacer un paréntesis. Yo creo que a mí me hizo empatizar más, y si allá la quieren ver, yo creo que van a empatizar un poquito más por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, que de repente llegue una enfermedad silenciosa que no sabes qué es. No sabes si te puede afectar, no sabes si le puede afectar a tus seres queridos, y que anda por ahí brotando y que te puede matar más que nada, y que todo el mundo es vulnerable, o por lo menos toda tu gente. Es bastante aterrador. O sea, para las personas, yo creo que todos lo que vivimos eso y que tenemos familiares cercanos que pudieron ser población vulnerable. Esto que tú sentías en esos momentos al principio de la pandemia, eso sentían ellos. Sí. Y peor, yo creo. Por 10. Por 1000. Porque tampoco no tenían apoyo. Por lo menos uno decía, bueno, se está buscando la cura. Pero en ellos, nadie le está poniendo atención. No, y en ese tiempo, por ejemplo, ellos no sabían
de dónde venía, por qué, cómo. Y no sabía ni siquiera que era ya por ves, transmisión que era sexual. por transmisión sexual, porque hay una escena donde les dice Ned que tienen que dejar de tener sexo y todos se vuelven así como totalmente locos. Es la escena donde la doctora le dice a Ned, se da cuenta que Ned es un escritor que viene de una familia pudiente y le dice, tú tienes que convertirte en el líder de ellos, tenemos que hacer una reunión con ellos y les tienes que decir, porque la doctora ya estaba segura que era por transmisión sexual. Le tienes que decir que dejen de tener relaciones por un tiempo. Si se parece mucho, le tienes que decir a la gente que no salga de su casa. Buena coincidencia, ¿eh? Deben de dejar de tener relaciones. Y Ned le dice, ¿cómo le voy a decir a un grupo de 500,000 de homosexuales que dejen de tener relaciones? Si les acaban de decir hace 3, 4 años, adelante. No, y peor tantito, dice, ¿cómo le voy a decir a personas que dejen de tener relaciones sexuales si usan el tener relaciones sexuales como símbolo de revolución? Pues, ¿sí me explico? Sí. Como un estandarte de decir, a la madre, pues sí puedo, ¿no? Entonces, esa parte está bien reflexiva, bien fuerte. Pero también se me hace muy curado y qué bueno también que lo representaron. Porque yo le decía a Anaís que muchos de los estigmas y de los problemas a los que se enfrenta toda la comunidad es culpa de todos nosotros como sociedad. Pero también hay un porcentaje que lleva la misma comunidad de culpa, güey. ¿Por qué? Porque muchas veces los clichés existen por una razón. Y muchas veces las personas que generan esos clichés son las mismas personas que pertenecen a ciertas comunidades, ¿no? Llámese el LGBT, llámese, por ejemplo, los chicanos, lo que quieras. Tú puedes ver en la reunión que tienen la doctora y el Ned con todo el grupo, okay, el colectivo, todos lo mandan a la chingada a la doctora. Y con cosas muy banales que en ese momento existían y que me dicen Anaís cuando éramos jóvenes, yo le decía, es que tú tienes un imán para los gays bien cabrones. Bien cabrón. ¿Por qué? Porque muchos de sus amigos eran gays, se la llevaban un montón, la buscaban un montón. Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo todavía con mis amigos, yo seguía viendo muchas de esas actitudes que veo en esa escena, en donde, ¡jaja! Ay, amiga, estás loca, le decían a la doctora, ¿no? Sí. Si tengo una orgía en 2 días. Sí. Y así, ¿cómo voy a dejar de hacerlo si me acaban de dar chance y tengo una orgía dentro de 2 días? Dice, obviamente, como en todos los aspectos sociales y en todas las comunidades, hay gente que le vale madre, hay gente muy pendeja, hay gente que vale la pena y hay gente que es una mierda. Y ahí también hay de todo tipo, güey. Entonces, la doctora les dice, tienen que dejar de tener relaciones. Los gays dicen, chinga tu madre. Justo el Alexis me estaba platicando de una frase que dice Jim Parsons en esa junta. ¿Cómo le voy a decir? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso si el 50% de las personas que viven en esta junta están buscando con quién tener relaciones? Están buscando con quién coger. O sea, Sí. nadie te viene a escuchar, pues. Cierto, porque como era muy todavía, aunque ya tenían los derechos, pues no se conocían todos y ahí fueron vamos a ver a quién, a ver qué agarró. qué caso, ¿no? Entonces, no hacen caso. Hay un grupito que se hace caso, que son como unas 5 o 6 personas que hacen ese colectivo y empiezan a luchar. Empiezan a pedir ayuda en la calle, nadie los pela. Sacan un periódico, nadie los pela. Van con el alcalde, no los pela, no los recibe. Y empiezan a aparecer en los noticieros. ¿No? Y en uno de los noticieros dice, es que el alcalde nos debe ayudar porque el alcalde también es gay. Y su secretario, pum, le cortan. Que eso también es bien acá, ¿no? Muchas veces no sabemos, nosotros no sabemos medir cuando no tenemos idea y no tenemos la cultura, sobre todo aquí en México. Hay muchas personas que tú puedes ver a leguas que son gays pero esa persona no lo dice y no lo quiere decir. No lo quiere decir. Y muchas veces no lo respetamos. Ned era una persona que excedía los límites. No respetaba muchas de las cosas. No respetaba a sus compañeros. No respetaba. ¿Por qué? Por lo que decías, que era una persona que iba, que luchaba, que confrontaba, que peleaba. Y le valía madre lo que decía, güey. Que ojo, está bien delicado este tema porque yo creo que para otros movimientos también, que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Cuando estás enojado,
te vale madre, pues, o sea, se me están muriendo los míos, cabrón. ¿Sí me explico? Tengo que gritar, güey, tengo que tirar. Ahora sí, como dirían, tengo que quemar todo, pues, ¿no? Y no está mal sacar el coraje. El problema es que cuando tú expresas el coraje de una manera incorrecta o el enojo, te cierras más las puertas y más te frustras, pues. ¿Sí me explico? Porque incluso en su misma comunidad, que esa era mi pregunta de discusión, pero ya que le estamos hablando, su misma comunidad y algo que él estaba representando, les dan la espalda porque le tenían miedo, güey. ¿Sí me explico? Porque estaba luchando de una manera muy eufórica, pues. ¿Sí me explico? Entonces, al grado de insultar, de decir, es que América nos está matando, decía. ¿Sí me explico? O sea, el gobierno nos está matando. ¿Qué pasa? Entonces, el gobierno dice, yo no le quiero ayudar a ¿no? Y es que, por ejemplo, lo que veía era que sus compañeros, sus amigos querían hacerlo de manera más tranquila, más pacífica, y él era todo muy explosivo, que se entiende de cierta manera porque está desesperado, porque nadie le hace caso, porque hay grandes cifras de personas que se están muriendo y que lo están viendo como... me vale, o sea, nadie le hace caso, pues, y ese tipo de escenas me recordaba mucho a lo que dice, lo quemo todo, lo mismo de los movimientos de las feministas, que le dices tú, es que hay maneras de hacer las cosas, pero también está la desesperación, está eso de que nos estamos muriendo, no me hacen caso, y cada día que pasa es más y más y más, y nadie me ayuda. Pero ¿cómo medir eso? Que en cierto punto llega a ser hasta contraproducente. Sí. Pues, o sea, no sé, en este podcast yo creo que estamos como caminando por un filito bien delgado. Sobre todo y ahora metiéndonos a los feministas, güey. Es que, obviamente, güey, si le hacen algo a alguien que yo quiero y veo que no están haciendo nada, obviamente quiero romper todo, quiero quemar todo, güey. ¿Por qué? Porque yo quiero defender a los míos. Y sí, güey, pero no vas a llegar a ningún lado. Hace un mes terminé en barandilla por esa situación, cosa que nunca me había tocado en mi vida. Pero, güey, alguien que se pasó de lanza con nuestra empresa y de repente habla a la policía no llega y está ahí el vato. Y a la bestia, pues, o sea, la neta era así como de, güey, ¿por qué? Y llegó el momento en el que yo estaba como hablando fuerte con los policías, porque yo estaba muy desesperado de que al cabrón que nos robó, ahí lo tenían sentadito, y a mí y a otro amigo, que éramos los que habíamos hablado, que éramos los que habíamos acusado, nos tenían ya sin agujetas, sentados, a mi amigo esposado. Y es de, güey, ¿por qué? Pues, o sea, ¿por qué al ratero lo tienes y lo estás cuidando, güey? Y a nosotros nos estás tratando así. Y era una situación muy tonta y muy simple, güey. Ahora imagínate, te están matando a tu gente, se están muriendo y todavía ni siquiera se había enfermado porque, spoiler alert, Félix, la pareja de Ned, se enferma. Entonces, todavía ni siquiera estaba enfermo Félix y ya quería romper todo. Cuando Félix se enferma, eso se multiplica por 10, güey. Sí. Algo que se me hace... O sea, tira, se me pone la piel chinita de esta escena, güey. Que dice... en este caso, Ned va y le pide ayuda a su hermano. Su hermano es abogado y tiene mucha lana y tiene influencia. Es uno de los abogados más respetados de Nueva York. Tiene contactos y tiene todo, ¿no? Entonces hay una frasecita que le dice... yo no te voy a volver a hablar, le dice, hasta que tú me trates como tu igual. Pero como tu igual, no como tu igual enfermo, le dice. ¿Sí me explico? Y ya estoy cansado de que todo el mundo no le importe que nos estemos muriendo. Y es como a la madre, güey. Sí. Y lo grita y aún así, güey. Es como que duran un tiempo sin hablarse, ¿no? Entonces, sí, pues de hecho se hablan hasta que Félix... Cuando Félix va a dar lo de su testamento, ¿verdad? Exactamente. Sí. Es que ahí sí está muy, muy cabrón también porque... Obviamente no puedes ni justificar cómo actúa su hermano. En ese tiempo, la OMS decía que era una enfermedad, güey. Él, de hecho, ahí mismo en esa escena que dices, el mismo Ned dice, tú me mandaste al psiquiatra, güey. Sí, y me mandaste al psiquiatra cuando estaba muy chiquito, güey. Y tú te diste cuenta que yo no estaba enfermo. Pero su hermano lo quiere con todo su corazón, güey. A Ned lo quiere con todo su corazón. Pero su hermano no puede entender, güey. Sobre todo... En unos inicios, era la época en que la comunidad iba iniciando y se iba conociendo. Entonces había muchas cosas
si hoy en día es muy difícil. Muy difícil. En ese tiempo todavía con tanto desconocimiento, peor. Y la OMS le decía, güey, es una enfermedad, quiero curar a mi hermano. Él quería con todo su corazón a su hermano, pero no tenía ni idea de cómo ayudarlo. Y yo creo que le cae el 20 cuando Félix llega a lo del testamento, que ahorita lo platicamos mejor, y que va y acompaña a Félix al hospital, o que lo lleva al hospital. Seguimos, si quieren, con la película, nada más así rapidito. Quiero cerrar como para centrarnos en los personajes. Crean el grupo, no los ayuda el gobierno, se empiezan a enfermar más de ellos. Hay uno de ellos que trabaja para el gobierno y lo amenazan y lo corren de su trabajo. Hay otros, hay una Estela se llama, una lesbiana que se acerca. Y bien curado, porque ahí ya dicen desde los 80, dicen... Porque no sé si sepan, amiguitos, pero muchas veces los hombres, los homosexuales y las lesbianas no se llevan bien. Ahí lo mencionan, ahí lo dicen. Y desde los 80 ya es así como dice la misma Estela. Sí, yo soy lesbiana, pero yo sí los quiero. Yo tenía un amigo que no sé qué. Y yo sé que juntos podemos hacer. Sí. Güey, esa escena está bien bonita porque ella habla de que tenía su mejor amigo, hablaban de todo, hacían de todo. Y se le muere, ¿no? A causa y es con el que hacía como muchas cosas, ¿no? Sí, porque decía que no sabía qué hacer porque él ya no estaba con ella, pues. Entonces dice, a pesar de que ya se me murió, sé que puedo hacer algo. Y luego, entonces, es el personaje de Jim Parsons que chingón. Viene, la abraza y le dice, ocupamos una persona que reciba llamadas y como le da un título, ¿no? Y le dice, yo no sé hacer eso. Y le dice, nosotros tampoco. pero a mí se me hace bien bonito porque a mí me representa esta imagen de... No hay pedo, güey. O sea, tenemos que chambear. ¿Sí me explico? Tenemos que trabajar y tenemos que ponernos en actividad. No importa si no sabes, aquí nos hacemos bolas, ¿no? Y eso se me hace bien chingón. Era directora de la línea de ayuda, güey. Sí, pero yo no sé qué hacer. Pues nosotros tampoco, güey. Dale, tú chingas su madre, güey. Y crean como centro de ayuda. Están empezando. La doctora Emma hace un montón personajazo también de Julia Roberts, ¿no? Que hace un montón de investigaciones. Es la única. En los hospitales ya no los reciben a los gays que están enfermos de SIDA. Todavía nadie le quiere decir SIDA a esa madre, aunque ya en otros países ya empiezan a trabajar en la enfermedad. Empieza a haber un montón de ideas empiezan a tratar de hacer. Ahí ya pasó la escena donde se muere el novio de Bruce, ¿verdad? No, todavía no. En el hospital, ¿no? Es más adelante. De hecho, a lo que voy, en eso se entera Ned que Félix está enfermo. Le muestra una manchita que tiene en el pie bien chiquitita. Le dice, es que cada vez se está haciendo más grande. Y quieren romper todo, están bien tristes y la madre. Y lo llevan con la doctora y él está como, sí, me voy a curar, yo sé. Le empiezan a hacer como pruebas con, no sé, con quimioterapias. Sí, le dan medicinas, como todo. Dice que le hicieron como 4 quimioterapias experimentales y sabe cuántos más tratamientos que no sabían si iban a funcionar, güey. Entonces termina todo mal, jodido, ¿no? Y en ese momento pasa una escena bien zarra. Se van tanto Ned como Bruce a tomar. Y Bruce le dice, ¿sabes qué? Es que mi pareja, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo de... Albert, se llama Albert. Murió. Y ya, ¿pero cómo que murió? Sí, mira, lo llevé a Phoenix porque quería ver a su mamá. Quería despedirse de su mamá. Nos subimos al avión. Cuando nos subimos al avión, nos vio el capitán. No quiso volar el avión. Cambiaron de piloto, ¿no? A otro piloto que sí quiso mientras estábamos ahí. Tuvo una crisis y la madre. Llegaron al hospital, no lo quisieron atender. No, en el hospital ya llegó muerto. Ya llegó, porque la mamá ya no lo vio, ya lo vio muerto. Ajá. No le quisieron dar una... ¿Cómo se llama? No le quisieron hacer la autopsia, no lo quisieron recibir las funerarias. Tuvo que pagar un montón de dinero para que se los entregaran. Un montón de ilícitamente, dinero. ¿No? Un montón de dinero para que lo incineraran. ¿Por qué? Porque ya estaba el estigma. Sí, de por sí era un... De hecho, Ned el otro personaje... ¿Cómo se llama este loco? Sanford es o Mickey. Mickey es el que trabajaba en el gobierno. Cuando lo corren le dice, es que si de por sí la gente ya nos estigmatizaba por una cosa, yo no quiero que tú tengas razón y que aparte seamos
esta enfermedad porque no sabemos, él decía, no sabemos si se nos pega por ir al baño, no sabemos si se nos pega por qué razón nada más a los gays se nos pega. No sabemos nada y no quiero que tenga razón y que la sociedad tenga razón de que nosotros somos una basura. Sí. Y es tan fuerte la escena porque ya están como tan perdidos de que nadie los ayude. Bruce acaba de pasar por esa situación. Están teniendo tantas broncas. Félix ya está enfermo. Félix ya está muy enfermo. Momento, por lo tanto, Ned está más enojado. Sí, güey. Entonces es así como de... Ya estoy empezando a creer que la gente tiene razón y que somos una escoria, ¿no? Acá. Entonces es así como de... la mayoría... Ya está derrotado, güey. Y bien, este es tanto el momento de tensión que llegan obviamente lo mismo que ahí va también el tema del COVID, ¿no? Que empiezan a hacer las cosas conspiranoicas, ¿no? O sea, tanto que ¿qué tal si el gobierno nos mandó una enfermedad para matarnos nosotros, ¿no? Es lo que ahorita justamente me estaba diciendo Lash, porque le estaba contando de qué trataba la película. Y ya me dice que si nosotros habíamos escuchado o antes se decía mucho que el mismo gobierno había creado esa enfermedad para acabar con los gays. Ajá, le digo, pues, nunca, creo que hace mucho lo escuché, hace muchos años, pero nunca investigué realmente. Sé que que la enfermedad viene del chimpancé, ¿no? Sí, algo así. De África, ajá, algo así. De hecho, en la misma película mencionan, ¿no? Que había habido algunas mujeres africanas que habían tenido esa misma enfermedad, pero que no se había presentado en ningún otro lugar y habían sido unos pocos casos, ¿no? Sí. Ahí ya si lo ves como la enfermedad, también fue que a lo mejor en esa sociedad de África eran muy poquitos y no había como tanta actividad sexual entre ellos, o sea, entre todos ellos, que por eso no floreció, ¿no? ¿Qué pasa? La enfermedad llega a Estados Unidos, llega a Nueva York, en el lugar donde está... Ahora sí que era un caldo de cultivo, pues ahí. ¿Por qué? Porque todos los gays por eso quería poner el contexto histórico primero, porque con el contexto histórico se entiende mucho más, pues. No es de que, es que los gays son promiscuos nada más por ser promiscuos. No, güey. En ese momento estaban desatados porque les acababan de soltar la rienda, pues les acababan de quitar las esposas. Y aparte era un símbolo, como decíamos. Sí, güey. Entonces, ¿qué pasa? Llega la enfermedad y hay una mezcolanza de relaciones entre todos ellos. Son todos contra todos. Entonces, si uno tenía y se acostaba con 20, 30, pues 20, 30 tenía. Güey. Y así. De hecho, lo puedes ver en el mismo Bruce, que en un lapso ni de un año se le mueren tres parejas. Porque tuvo 3 parejas, pero aparte le daban vuelo y el hacha con todo el mundo, ¿no? No, y aparte de que es una enfermedad, y justo igual que la pandemia, que funciona diferente en diferentes personas, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en el Cerezo, llegaron 2 personas que tenían este problema, ¿no? VIH. Que obviamente las condiciones del Cerezo son sumamente inhumanas, ¿no? Entonces, te das cuenta de que en una persona... Yo a las 2 personas en mi oficina los recibí igual, ¿no? Los 2 se veían totalmente bien, platicamos, la entrevista, lo que quieras, a su celda, ¿no? A la vuelta del mes... Una persona ya se le veían así ojeras negras, delgado, ¿no? Ya se veía bastante afectado, ¿no? Y el otro todavía se veía igual. O sea, realmente ya funciona muy diferente en diferentes personas, según los organismos, según la edad y cualquier otra cosa como pueda funcionar la enfermedad, ¿no? Sí. Pero ahí te das cuenta también de que en el caso de Bruce, quién sabe si ya estuviera contagiado, pero él todavía seguía como una persona. No, Bruce estaba contagiado. Totalmente. Porque Bruce era el que contagiaba a los demás. Pues, sí. De hecho, él mismo lo dice en ese rato es que ya son 3 de mis parejas que mueren por esto. Entonces yo soy el problema, pues. O sea, yo los estoy matando, básicamente. Que ya empieza también esa culpa, pues. Entonces, cada vez ese colectivo se iba, en vez de ir teniendo como triunfos, iba teniendo derrotas. Y cada vez las derrotas eran más fuertes. Y yo creo, aquí entra la escena que a mí se me hizo bien cabrona. Y yo les dije, a la neta, a mí en el final se me sale una lagrimita. Y estaba vuelto en llanto. Sale del baño. Yo le decía al Diego, la neta, yo lloré con la escena de las tarjetas, la escena final. Sí. Pero antes de eso, aparece por primera vez la escena de las tarjetitas donde el personaje de Tommy dice, ¿sabes qué? Es que
muchachos de la nueva era, jóvenes del celular. Antes, nosotros, los rudimentarios, cuando no teníamos celular, debías de tener como una agendita o un directorio, le llamábamos, donde tú apuntabas el nombre de las personas y su número de teléfono para poder tener el número de teléfono. No lo guardabas en un celular. Sí. Y había unos directorios para eso. Lo que tiene Tommy, son esas tarjetitas donde ponía nombre, dirección y teléfono. Y él decía, en lugar de tirarlas como hace mucha gente, yo las guardo porque no se me hace como muy ético. No le parecía bien a él, más que nada, el tirarlos nada más por tirarlos, ¿no? Y tiene esa tarjetita y primero son 2, 3 y luego ya pasa otra escena más adelante y tiene 2 paquetes completos y en la escena final es... y todos son sus amigos que han fallecido. Todos son amigos que han fallecido. La enfermedad no se conocía, no se sabía qué estaba pasando y ahorita lo que dices, trabajaba de maneras diferentes. Si hoy en día a una persona, ya con todas las cosas que hay hoy, porque hoy ya puedes tener SIDA y vivir bastantes... totalmente normal. Como bastantes años y no morir por eso, ¿no? De hecho está el caso del Magic Johnson, que en los 90... Este episodio es patrocinado por Lash, que me acaba de traer un cafecito. En los 90 Magic Johnson se retira del básquetbol porque da positivo, tiene SIDA y hoy en día sigue viviendo sin ningún problema, pues. Pero en los 80, en ese momento, que nadie los pelaba, no duraba nada. De hecho, hay una escena donde le dice, donde hay una persona que le acaban de descubrir una manchita y luego se muere. Y le dice, Ned creo que le dice al chinito que es de enfermero. Sí. Oye, le dice, no sabía que se morían tan rápido. ¿Por qué están muriendo tan rápido? Nunca había pasado. Se estaban muriendo en calor. Muy rápido. Pues. Fíjate, ahorita que... Bueno, viendo la película y viendo los casos ya muy fuertes, porque ya eso que de un día para otro, como dices tú, las ojeras, el estar muy delgado. Cuando yo estaba chico, tenía como 8 o 10 años, teníamos un vecino como a 4 casas. Entonces era un muchacho como de que ahorita me da como 24, 25 años y era muy gordito. Y pues se sabía que era gay, pero ya sabes, ¿no? El hijo de fulana es gay, pero no era abiertamente gay, pues es como... Entonces después pasaba, él tenía que pasar por mi casa siempre, o sea, si yo salía, yo lo alcanzaba. Y mucho tiempo pasaba con su mamá. Yo creo que en lo que fue un año, él adelgazó más delgado que yo, así. Llegó a un punto en el que él lo tenían que ayudar para bajar. Que yo me acuerdo que yo no entendía como qué era lo que a él le había pasado, ¿no? Yo me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, no, es una enfermedad así nada más, no me daba mucho detalle de lo que era, pero sí me acuerdo de haberlo visto porque él falleció, al año falleció, justamente, a lo mejor las últimas semanas, pero era muy delgado, así como en la película, sí. Me recordó mucho cuando yo lo miraba a él así, delgado, sin fuerzas, ayuda para que alguien, o sea, ayuda para que él pudiera caminar. Y me pone a pensar que a lo mejor todavía hasta en ese momento no hay mucha ignorancia, pues todavía. Yo creo que hasta ahorita, hasta la fecha, hay mucha ignorancia de esa enfermedad. Y yo tiene como 1 año, 2 años que empecé a leer, porque yo también no estaba muy familiarizado. Dices VIH, SIDA, o yo nomás escuchaba siempre la palabra SIDA, que es lo más fuerte. Se escucha como, tiene SIDA, ya se va a morir. O sea, era lo que mi mente siempre relacionaba. Y ya ahorita, por ejemplo, que hay el PrEP, que no sé si saben que es como para prevenir, ¿no? El PrEP, okay, que lo puedes estar tomando para que a ti no te dé, pues, o sea, puedas no sé exactamente cómo funciona, creo que tu sistema se refuerza un poco más para esa enfermedad, pero ya lo puedes estar tomando tú así sin tener ninguna enfermedad, sin nada, ya lo puedes estar tomando desde antes, ¿no? Para que... Pues, no. Sí, algo que en esta película... Ahorita decía al principio, no hay manera en que no puedas empatizar con algo. ¿Sí me explico? No tienes que ser de la comunidad para no empatizar machín con esta película. Pero lo que me gusta mucho a mí es cuando hablan de la iniciativa. Ahorita que tú hablas de prevención, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, 1 peso de prevención vale más que miles de curación, ¿no? Entonces, ahí hablan mucho de la iniciativa, pues, del empezar a hacer algo, ¿no? Y tienen una frase que la mencionan como 5 veces. Dicen, ¿y tu bando qué está haciendo? ¿Sí me explico?
Porque, por ejemplo, Ned le dice a la doctora, ¿no? A Emma le dice, ¿y tú Ando qué está haciendo? Después, poquito tiempo después, Emma le dice, incluso los homosexuales, ¿qué están haciendo? Y luego los políticos, ¿qué están haciendo? O sea, es como es una pregunta que se hace constantemente en la película. Y que no nos pase este síndrome de cuando atropellan a alguien en la calle y nadie se va y lo ayuda porque los demás dicen, es que alguien más va a hacer algo, ¿no? Sí, entonces aquí es como, no, todos tenemos que empezar a hacer. Y es la figura de Ned de iniciativa, de avanzar, de darle el paso primero, ¿no? De incluso cuando lo estaban sacando de su misma comunidad de lucha, él les pide, o sea, déjenme luchar, ¿no? Déjenme estar aquí. Y yo creo que es una de las cosas que a mí me deja esta película. Ahí ya vamos llegando al final de la película, porque spoiler alert, él no tiene un final feliz. No, claro. Obvio no. ¿Por qué? Porque es el SIDA en los 80, sobre todo a la comunidad, pues sobre todo a los homosexuales. Entonces no hay un final feliz, porque hasta ahorita el SIDA no tiene un final feliz. Pues hace poquito hay un caso de una persona a la que se le dio cierto medicamento, cierto tratamiento que parece ser que se curó de SIDA. Entonces están experimentando con eso. Después de casi 40 años no hay una cura todavía. Entonces no hay un final feliz. Félix se enferma de SIDA y Ned se preguntan, ahí sí Félix le dice, si yo estuviera enfermo, no, más bien Ned le pregunta primero, si yo estuviera enfermo, ¿me dejarías? Y le dice Félix, no sé. Y Félix le pregunta, ¿y si yo estuviera enfermo? Cuando Félix ya sabía que estaba enfermo. Y Ned le dice, no. Y Ned no lo dejó nunca. Hay una escena donde dice, pues la primera escena donde llega él y ya ven que la cama está manchada. Ajá. Y él lo ayuda a bañarse y a todo. Sí. Y ya le dice él, yo nunca dejaría a Félix. Él dice, yo sé que él no me cree, pero yo no lo dejaría por ningún motivo, por nada del mundo. Incluso si Ned no quiso ayudarse, porque hay una escena donde Félix está tirado en el piso, está comiendo le vale está comiendo su alimentación. Que ojo, en esta enfermedad, tu sistema inmune se va hasta los suelos, ¿no? Entonces cualquier infección te puede pegar. Te puede matar. Un resfriado te puede matar. Pues, ¿sí? Entonces, porque tu cuerpo no genera defensas, no contraataca nada, pues, ¿no? Entonces ya está, Félix está tirado en el piso, una representación de estar en la suciedad, ¿no? Está comiendo comida que no debe comer. O sea, no le importa ya su vida. Entonces, Ned llega con él, que es totalmente comprensible que una persona así entre en depresión totalmente, ¿no? Y tener ideas de desesperanza totalmente fuertes. Llega Ned y Ned explota. O sea, no es como un, ay, pobrecito, ¿no? Que yo siento que a veces, bueno, esa explosión no se necesita, pero yo siento que a veces sí se necesita como que sacudir a una persona en ese tipo de cosas. Y Ned explota y le dice, ahora sí, ¿no quieres comer solo? Y pum, le empieza a tirar la comida que le compra, le tira una mesa, explota. Sí, porque Ned ya está totalmente derrumbado, pues. Es que Félix, creo que en esa parte es cuando le dice que cree... que él sabe que sus 2 o 3 personas con las que estuvo anteriormente no estaban enfermas y que a lo mejor el problema era Ned, y ya es cuando no se tienen que hacer ese tipo de cosas y empiezan a generar dudas entre ellos, inseguridades. Y Ned dice, ¿te quieres morir de verdad? Bueno, pues con permiso, casi le dice, ¿no? Entonces... ahí ese es un momento muy fuerte que obviamente tienen muchos los cuidadores con sus pacientes, pero yo creo que cuando una persona está luchando más por ti que tú mismo, ¿sí me explico? Necesitamos pensar diferente. O sea, necesitamos un tipo de esa cuidado diferente porque yo me debo cuidar más que todos los demás, ¿no? El cuidador se cansa mucho, pues. Sí, pero ahí también Félix ya venía se comprende totalmente. Félix ya venía de mucho de pelear. Es lo que les decía ahorita. Cuando empieza a verlo la doctora Emma, él siempre he tenido muy buena suerte yo. Sí. Y vamos a pelear. Y Simón y que la madre. Y ya ves casi al final de la película donde él ya no quiere pelear porque ya está muy cansado. Y si Félix está muy cansado, Ned debe estar el doble de cansado porque está la lucha de él, la lucha de acá y peleando contra todo, ¿no? Nada más antes de que se me escape y para terminar, bueno, no, mejor lo voy a dejar después. Porque quiero cerrar esto. En los años 30. Quiero cerrar esto.
Félix va a querer hacer su testamento porque él sabe que ya le queda muy poquito y se quiere casar con Ned. Con Ned. Félix pues se pone muy malo y el hermano de Ned lo lleva al hospital. El hermano se llama Ben. Lo lleva al hospital y ahí es donde llega Ned, ¿no? Y Ben ve por primera vez a su hermano con su pareja y ve que realmente el amor que se sienten el uno por el otro es un amor. Yo creo que de ahí viene el nombre de la película, que es Un corazón normal, ¿no? O sea, es un amor totalmente normal, es un amor como cualquier otro y es más, todavía más allá, porque él ve cómo su hermano está dando todo por alguien más que está enfermo y cómo esa persona que está enferma hasta en el último momento, lo único en lo que piensa es en su hermano, que es el amor de su vida, pues, que le va y le dice, yo quiero dejar todo a nombre de Ned. Yo sé que no le van a querer dar mi seguro, pero pelea por él. Ahí el hermano le dice, ¿verdad? Ajá, que va a pelear porque y ahí es donde su hermano empieza a comprender que realmente son iguales, pues. Pero es eso, pues, o sea, nosotros tenemos mucha ignorancia de todo lo que sucede. Creo yo que cada vez menos, pero todavía existe mucha ignorancia acerca del tema, pues. Y es donde empiezas el hermano empieza a comprender, pero también tenemos que entender esa parte del hermano y donde empiezas a ver que amor es amor, güey. Sí, o sea, ellos dos, cuando empezamos a grabar, cuando empezamos con la idea, de hacer un capítulo contigo, Alexis, te dijimos, ¿cuál película te gustaría? Y la primera que nos dijiste fue Call Me By Your Name, perdónenme. ¿no? y yo la vi porque yo no la había visto. Había escuchado mucho de ella, pero no la había visto. Pero yo me acordaba de Un corazón normal, ¿no? Y yo decía, no, es que si ya vamos a hablar de la comunidad, tenemos que hablar de algo que realmente impacte, no por tener vistas, no por tener minutos de reproducción, no. O sea, porque se habla poco del tema fuera de la misma comunidad. Y esto nos incumbe a todos, pues. ¿Por qué? Porque que todavía escuchemos. Hace no mucho, hace como en junio del año pasado, subimos una fotografía. En realidad eran 3 fotografías. Y nosotros cada mes estábamos poniendo como uno de los trabajadores de aquí de AP. Así. ¿Ok? Y pues ese mes tocó la casualidad. Ni siquiera fue como pensado, ni siquiera fue como lo vamos a armar así. ¿Para qué? Para agarrar el tren del mame, para aprovechar que es el mes del orgullo y la madre. Uh-huh. No, era lo que tocaba y era lo que seguía. De hecho, en ese mes iba a ser Toño. No me acuerdo si era Toño o eras tú. Y dije, Nel, van a ser los dos juntos. Y subimos a nuestras redes sociales, a las redes sociales de AP, una foto de Alexis solo, una foto de Toño. Toño es la pareja de Alexis. También trabaja aquí en AP. También es parte de aquí del equipo. Saludos a donde quieres que estés. Aquí está, güey. Subimos una foto de Alexis solo, subimos una foto del Toño solo y subimos una foto de los dos juntos. ¿Qué dijeras tú? Es que se estaban besando. Es que no. Neta, la foto era más normal del mundo. Estábamos los dos sentados. Estaban los dos sentados como en una mesa. No, estábamos puedes decir el lugar, en Cabullona. No eso. Super centro turístico de para los que no saben, tienen que venir a visitar Cabullona. Los que están lejos de aquí es Cancún. San Carlos, ¿qué? ¿Estaban en Cabullona y qué? Y habíamos ido, de hecho, con Carlos. Habíamos ido con Carlos para allá nomás un lunes, creo. Una fotito normal. Pero una fotito normal. Ahí estaba un tronco y estábamos los dos ahí, nada más. Así, sentados. En una foto normal. Ni siquiera estaban... Creo que ni estaban agarrados de la mano. No, nada. Estaban sentados así juntos. Él nomás tenía la mano así. Simón. Yo puedo tener una foto así con cualquiera de mis compas. Sí. Yo quiero tener una foto así con el adelante. Eso es micromachismo. Yo hablando de... No, tú úsate. Eso es homofobia internalizada. Y yo era el que escribía esa sección. Sí. La tengo que retomar, por cierto. Y en la sección esa,
hablé primero del Alexis y de todas sus cosas buenas, de todas sus cualidades y la madre. Y luego hablé del Toño, de todas sus cualidades. Eran 3 párrafos. Esos eran los 2 primeros párrafos. Tercer párrafo era... decía algo así como: en AP estamos muy orgullosos de ustedes, bla, 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 bla. Hablando de ellos dos en conjunto. Nunca mencioné que eran pareja. Nunca mencioné absolutamente nada. Solamente había 2 líneas al final de ese escrito. Todo el tiempo fue ellos como personas, como individuos, lo chingones que son y todo lo que hacen por el equipo y lo importantes que son para nuestro equipo. Todo el tiempo de eso se trató el escrito. Y al final había 2 líneas que yo siempre cuando hacía esos escritos yo le preguntaba como cosas random y buscaba cositas que me dijeran y yo ponía esas 2 líneas. Lo hice con el papá de Germán, lo hice con el Lash, que fue el primero que inauguró esa sección. Con todos los que lo había escrito esa sección lo había hecho. Entonces había 2 líneas que decía que les había hecho el Toño y que en la plática que habíamos tenido me dice el Toño: es que yo a veces quisiera que primero encasillara, ¿no? Por ser gay y más que nada la acomodé así y era algo así como decían las 2 líneas. Yo lo que buscamos muchas veces en el mundo es que solamente se nos mire como personas y que no se nos encasille en algo, ¿no? Eso era todo lo que decía, güey. Eso fue probablemente lo único gay que había en todo el escrito y en todas las fotos, güey. Un chingo de mensajes de personas diciendo: qué bárbaro, yo ya no vuelvo a comprar ahí. Sí, bajaron los likes, creo también de la página. No recuerdo si en algún momento hiciste un comentario que habían bajado likes. Bajaron likes de la página. De personas que dejaron de seguir la página. Por eso. Y había como 2, 3 comentarios así como muy... dentro de eso, aparte de los mensajes directos, había comentarios así como de... A mí qué me importa lo que hacen en su vida privada. Ajá. Y yo lo escribí. A mí tampoco, güey. Por eso no hablo de su vida privada, güey. Si lo lees, está hablando de lo que hacen en la empresa. En la empresa. Y fue así como... Por eso les digo, todavía nos falta mucha educación porque no puedes ver a 2 hombres juntos. A lo mejor, yo te aseguro que si esa foto, en lugar de haber sido la de Alexis y Toño, hubiera sido Anaís y yo o Alan y Melina, no hubiera tenido ningún problema. Hubieran subido los likes, hubiera sido así como de ¡ay, qué bonito, qué chingón! Sí. Amor es amor, todos tenemos un corazón normal. Y la neta, esta película está bien cabrona porque el último punto que quiero tocar sobre todo eso, el SIDA no hubiera llegado a ser todo lo que fue probablemente si en lugar de haber iniciado con los gays, empieza con los heterosexuales. ¿Por qué? En un momento de la película le hablan de la Casa Blanca. Esa es la escena más nefasta que he visto, güey. Güey, el actor siempre lo sacan para eso. Sale de malo, sí, güey. Siempre de malo para personajes políticos. De la Casa Blanca, porque yo lo miré en Agente Salt. En House of Cards también sale ese güey. Pero es una escena tan, no sé, güey, tan sucia acá. Ned está muy emocionado porque le hablan de la Casa Blanca y dice: es como, por fin, ya lo hicimos. Ya fregamos. Imagínate la ilusión, güey. Sí. Imagínate la ilusión que ha de haber sentido. Llega a la Casa Blanca y está en una oficinita chiquita, ¿no? Y le dice: no entiendo tu título, porque era así como consultor de sabe qué. No, le dice: yo soy el que le lleva las noticias al presidente. Ok, entonces vamos a hablar de esta noticia. No, quiero saber si hay manera. Hay números. Si hay manera de que el SIDA les pegue a los heterosexuales. Y luego, pues desconozco el número. Desconozco la situación, le dijo Nendo. No, pero por ejemplo, si a las prostitutas les pega, si una prostituta me hizo sexo oral, me puede pegar. Y yo, chinga tu madre, te metiste con un gay, güey. Porque en ese momento era así como si era entre puros gays, ¿cómo llegó la enfermedad a los heterosexuales? Exactamente. O alguien que se metió. Ojo, el otro día lo platicábamos con Vivi. La sexualidad es un espectro de grises muy cabrón que va desde el blanco muy claro hasta el negro muy oscuro y cada quien lo vive como quiere. Si lo haces de puertas adentro, es tu pedo, es tu problema. Si no te metes con nadie, tú puedes hacerlo como tú quieras, güey.
Pero, güey, así que hay unos grises en los que se mezclan con los blancos y los negros, como no tienes una idea. Y obviamente era el caso de este vato, que lo único que le preocupaba era... Es que yo soy heterosexual y estoy enfermo de una enfermedad que le pega a los gays. ¿Qué va a decir la gente de mí, no? Y es a lo mejor el primer contacto que tiene con el gobierno. Y es un contacto muy pendejo, muy pirata. Y al final dice, hasta 1985, el presidente Reagan pronunció por primera vez la palabra SIDA. 5 años después de donde empieza la película. 5 años después de donde se habían muerto casi 500,000 de homosexuales. No, eran como 3,000 nada más en los primeros años en Nueva York. Y ya llevaba como 500,000 en todo el mundo. Solamente porque era una enfermedad. Y voy a decir una palabra que duele, pero es que para todos nosotros, es que era una enfermedad de jotitos. Sí. Neta, chinguen a su madre, güey. Por eso, si no hubiera sido así, le hubieran puesto atención desde el principio, güey. Y el SIDA probablemente le hubieran puesto atención desde el principio y hubieran buscado... Tuviéramos más tiempo de investigación y de ciencia y de cura. Y a lo mejor ahorita estuviéramos en otra situación. Y no se hubiera propagado a lo mejor tanto, güey. Porque ahí en la película, obviamente es ficción, pero no están muy lejos de la realidad. No, lo que dice la doctora... yo estoy trabajando, lo que dice la doctora Emma cuando le quitan los recursos. A ver, yo estoy trabajando, ¿por qué no me invitan? Yo soy la única que recibe personas con SIDA. ¿Por qué no me invitan a sus estudios? Ustedes no saben nada. ¿Por qué no juntan a fulano de tal que está en Francia, que está encontrando algo, a fulano de tal que está en Alemania, que está encontrando algo, y a mí, que tengo toda la experiencia? ¿Por qué no nos juntan? Les dan, ¿sabe qué tantos miles de millones de dólares? Y no nos dan nada. ¿Por qué no gastan un peso en nosotros? No gastan $1 en nosotros. Porque no les interesaba. ¿Por qué? Porque se están muriendo esos. La neta, o sea, es así. Les empezó a interesar cuando se murió el primer heterosexual. Exactamente. Entonces... Alexis, ¿qué piensas? Yo los puse bien intensos aquí. No, la neta, primero les recomiendo un chorro la película. La neta, mírenla. Está muy bonita, está muy fuerte. Como dices tú, o sea, neta, a todas las personas les va a llegar y a lo mejor hacer un poquito de conciencia de lo que todavía seguimos viviendo. Porque aunque ya hay como más control, más experiencia y saben más, aún así son todavía grandes las cantidades que de personas que están contagiadas, de personas que les vale. De hecho, dentro de la comunidad se ven muchas cosas sobre esa enfermedad, de alguien que te contagió y no lo dices, y ahí vas por la vida contagiando a más gente, no usar protección con personas desconocidas. O sea, todavía es un caos total. Aunque vayamos avanzando poco a poco, todavía hay muchas cosas por las cuales se tienen que trabajar. Y todavía hay tratos así como si trataran a una persona de la comunidad como si ya tuviera una enfermedad que ni siquiera tiene a lo mejor, ¿no? Sí, que es lo que habíamos hablado ahorita de los... Ahorita que mencioné la palabra micromachismo o esta palabra de homofobia internalizada. Como a lo mejor también en este caso el hermano de Dan, ¿no? Que es el abogado que a pesar de que lo quiere, él es producto de su educación, ¿no? Él es producto de su crecimiento y de las cosas que ha aprendido y de las cosas que sabe. Nosotros también a veces. Y a veces hacemos cosas y decimos cosas que no sabemos que es algo que tenemos que trabajar, pues, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí Alex, porque a pesar de que... Yo siento que es mucho también como en el tema de las mujeres que son acosadas, que es cuando lo normalizamos tanto que pensamos que es parte de la vida, pues, y ellas se terminan aguantando, ¿no? Y vivir una vida así, en vez de el acosador o una persona a lo mejor ignorante como nosotros, pues no sabemos y deberíamos de trabajarlo. Sí, exacto. Y aparte, la lucha ya no nada más es con el SIDA, sino de muchos estigmas. Es bien pirata porque lo hemos vivido de manera muy cercana en muchas situaciones. Por ejemplo, ha habido personas aquí mismo en el trabajo que por su preferencia sexual o por ser mujer la tratan de una manera diferente en algunos negocios y es bien zarra. Ahorita antes de empezar el podcast estábamos hablando de situaciones hasta en el mismo gobierno, de que hace poco en un trámite a una de las personas que trabaja aquí con nosotros, nada más por ser gay, lo hicieron dar vuelta 3 días y nunca le dieron el papel que ocupaba.
fue el Machado, otro de las personas que trabaja aquí, a ese mismo lugar a pedir el papel. Se lo dieron en 5 minutos, güey. O sea, sí. de verdad, si pensamos que eso se quedó en los 80, todavía lo seguimos viviendo. Y también el estigma, por ejemplo, lo que decías ahorita es bien zarra. Ayer estaba platicando con Anaís y hasta en los mismos centros de salud, pues, o sea, oye, eres gay, primero voy a ver si no tienes SIDA y luego, o una enfermedad venérea, y luego voy a ver si tienes alguna otra enfermedad. Sí. Güey, esos estigmas están bien culeros y bien zarras, pues. Va desde la salud hasta las mismas cosas sociales. Estamos avanzando un montón, la neta. Pero todavía yo creo que estamos en pañales. Si hablamos que en Nueva York, en los 80, traían un broncón. Imagínate en México los gays de esa época. ¿De los 80? De los 80. Sí, todavía aquí en México hay en algunos lugares en los que, güey, te da... Yo como persona homosexual me da miedo a mí agarrar la mano a mi pareja o darle un beso en la mejilla o un abrazo porque no sé cómo va a reaccionar a alguna otra persona que esté en nuestro entorno, pues, o sea, que nos quiera hacer daño o que te quiera insultar y que te haga pasar un mal rato, porque todavía hay muchas ciudades en las que no están 100% preparadas para mirar y para dejar de... Que deja vivir a otra persona, pues, o sea, no te está haciendo nada, no es malo, pues, o sea, pero todavía hay mucho que trabajar en muchos lados de aquí de México y del mundo, porque hay todavía muchos países que es todavía ese tema muy fuerte. Alexis, otra pregunta. ¿Qué te dejó esta película a ti? Ay, muchas cosas. Llantos. Muchas cosas. Llantos. Nada. No, 3,000 cosas. Nada. Su película culera. Spider-Man. Vean la psicología de Spider-Man en este canal. Primeramente, el saber de dónde, del origen, de cómo fue esa lucha al inicio, ¿no? Porque ahorita a mí, yo de todo lo que vi en esa película, había muchas cosas que yo no sabía y que aprendí en eso. Y la otra es cuídense, o sea, independientemente de que si ya conoces a la persona, que si te tienes mucha confianza, es algo que tiene que ser básico, el hacerte unos exámenes. Y seas homosexual, seas hetero, lesbiana, lo que sea, si tienes una vida sexual activa, es cuidarte. Es cuidarte porque uno nunca sabe. Hay enfermedades como el VIH, hay otras enfermedades de ETS que todavía son también muy fuertes y que pues ninguno está exento si no te cuidas y tienes una vida sexual activa. Tony, ¿a ti qué te dejó esta película? A mí la lucha, güey, se me hizo bien cabrón de parte de Ned. No coincidían muchas cosas. En parte de parte de este grupo, ¿no? Cómo la lucha se tiene que vivir de diferentes maneras y cómo a veces hay que gritar, a veces sí hace falta como levantar más la voz, pero hay veces que debes de ser como más mesurado y debes de ser como inteligente y menos emocional. El personaje de Tommy, el personaje de Jim Parsons, para mí se lleva la película y ni siquiera sale tanto, sale en situaciones muy puntuales. Y eso que hace o dice son cosas bien, bien cabronas. Yo creo que él sale minutos de la película. Sí, o sea, realmente no creo que salga tanto tiempo. No es ni siquiera personaje principal. O sea, es un personaje secundario. De hecho, él mismo dice en una parte cuando votan para sacar a Ned, es que yo ni siquiera estoy en la junta. Pues, o sea, yo ni siquiera voté, ¿no? Pero su personaje demuestra eso que muchas veces tiene que entrar la razón, ¿no? Y hay veces que no razonamos mucho lo que hacemos y queremos gritar, queremos quemar todo. A veces hace falta levantar la voz, pero muchas veces hace falta utilizar la cabeza para poder llegar a donde necesitas y a donde quieres llegar, ¿no? Y eso que también que se ha recorrido mucha parte del camino. Estamos en un lugar mejor, pero no estamos en el mejor de los lugares. Yo creo que es parte de una lucha de todas las partes. No solamente, por ejemplo, de la comunidad en ese sentido, ¿no? Sino también de nosotros como personas y no solamente en esa minoría, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, lo que se vive del feminismo hoy en día, estamos viviendo situaciones muy, muy piratas
que por culpa de unas pocas personas se van embarradas muchas más. Sí. Lo que pasó ahora con el caso de esta señora que unas feministas las detuvieron y la golpearon. El carro, ¿no? Sí, todo lo hicieron. Eso mancha y desgraciadamente yo estoy hablando de eso en lugar de estar hablando de otras cosas, de la lucha de las mujeres por sus derechos. Y manchan, pues. O por ejemplo, la tontería que acaba de pasar, creo que fue en Escocia o en Inglaterra, de un batito que mató. No, primero hizo una tontería, lo metieron a la cárcel 3-4 meses. A la semana antes de salir, mata a su compañero de celda con los cordones o con algo, mató a su compañero. Y luego dice: no, es que yo me identifico como una mujer. En ese país está como muy aceptado eso, y él pidió que le empezaran a dar hormonas, le dieron todo el tratamiento. No hizo el cambio de sexo, pero estaba tomando todo un tratamiento porque él se identificaba como mujer. Pidió que lo cambiaran a una cárcel de mujeres, y dentro de la cárcel de mujeres que abusó, golpeó o hizo algo contra las mujeres. Y ahora que le quieren dar una condena, no, es que ahora yo me identifico como un bebé y ahora le estoy pidiendo al Estado que me dé pañales y papilla. ¿Qué va a pasar? Toda la lucha que hicieron miles de personas, millones de personas, para que las personas que realmente se identifican de alguna manera, por culpa de pendejos o pendejas, porque la pendejez no discrimina, se van a la fregada. Pues entonces hemos avanzado un montón, tenemos que cuidar un montón todo lo que como sociedad hemos avanzado, y no debemos de caer en provocaciones de unos pocos y en las pendejadas de otros pocos. Pues entonces, les digo, estamos en un mejor lugar, pero no estamos en el mejor de los lugares para que todas estas personas, para que todos como personas vivamos bien. Pues. A mí me deja, bueno, imagínate, si Alexis dice que había cosas que no sabía, güey. Imagínate yo, güey. Había 1000 cosas que no sabía. Yo siento que sí me nutrí un montón. Pero a mí lo que más me gustó yo creo que es este tema de la empatía. Cuando tú sientes un poquito a lo mejor de alejamiento hacia alguien, lo mejor que puedes hacer para volver a acercarte es empatizar, ¿no? Entonces es ponerte en los zapatos de otro, es ver la situación del otro. Yo creo que esta película ayuda mucho a eso, pues, ¿no? A empatizar con ese tipo de cosas. Y lo otro que me dejó fue justo eso mismo, que es la iniciativa, ¿no? Luchar por algo no es ofenderte. O sea, a lo mejor me voy a meter en un temas muy callosos ahorita, ¿no? Pero hay personas que piensan que están haciendo algo con el simple hecho de sentirse ofendidos con las cosas. Y no es eso. O sea, luchar es realmente tener iniciativa y ponernos inteligente y planear y tomar decisiones inteligentes. Entonces, para mí, yo creo que esto es lo que más me deja. Es que, y en cualquiera de los casos, ¿no? Que si queremos hacer un cambio, realmente tenemos que empezar a tener iniciativa propia, ¿no? Entonces, estuvo muy bueno el podcast de ahora, me gustó mucho. Alexis, muchas gracias por haber venido. Esperamos ustedes que por fin me invitaron. Que por fin me invitaron. Por fin me invitaron. Edita los videos. Edita videos. Los escucho. Ya sé los que editan los videos. Lash, muchas gracias por todo tu apoyo, Tony. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos están viendo y gracias a nuestros patrocinadores. Vean la película, está muy fregona. Oye, yo creo que también cabe anunciar que en el canal ahorita están viendo muchas cosas diferentes, ¿no? Oh. Ya no solamente el podcast, sino algunas cosas más. Es que tenemos este proyecto que es AP Media, que busca generar contenido. Nosotros estamos en una parte muy escondida del estado de Sonora, en la esquinita norte del país, acá, bueno, no del país, del estado. Y no hay un lugar donde se genere contenido. Somos un pueblo, güey. Entonces estamos buscando esa manera de apoyar ciertos contenidos diferentes, no solamente en nuestro podcast. Está el podcast de Lash, que es Dicen las Malas Lenguas, las sesiones que también de música que hacen ellos. Ahorita estamos apoyando también a un grupo de freestyle, a una liga de freestyle, llevando y tratando de levantar todo el tipo de contenidos. Por ahí vienen secciones nuevas. Voy a dar spoilers, probando, que se llama una de las secciones. Viene un podcast también diferente con Angie. Entonces van a ver diferentes cosas en el canal. No se nos asusten. Vienen más cosas. Esperamos que les gusten. La neta lo estamos haciendo con todo el corazón y con todo el amor para que salgan bien. Sobre todo lo que buscamos, que sean cosas con buen contenido, que estén bien hechas
No tenemos los recursos, no tenemos el dinero, no tenemos el equipo, pero lo estamos haciendo con toda la fe y todo el corazón. Y va a con haber todo el corazón normal. de todo para todos. Hay algo que a lo mejor no va tanto contigo, va a haber otra cosa que sí. Entonces quédate, suscríbete, dale like, toca todos los botoncitos porque todo nos sirve menos el de dislike, ¿no? Entonces, pues va a ser todo por hoy. Nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias. Nos vemos. Max.